el tema de la salud mental tiene mucho que ver también con libertad, ¿no? La felicidad, lo que me venden de felicidad, es sinónimo de ese bienestar, esa libertad, ¿no? Esa justicia de los derechos, y no es tanto así. A la luz de la palabra no es así, aunque parezca incoherente, ¿no? La felicidad vamos a ver y vamos a tratar de definirla. La salud mental es la mayor preocupación sanitaria de los españoles después de que aumentara 16 puntos respecto al año pasado. No voy a entrar en cifras, pero bueno, pues si antes del COVID era un 20 y tantos, ahora es un 40 y tantos % de preocupación en los españoles, más que el COVID y otras enfermedades. Ya se sitúa por delante del cáncer y del COVID, la preocupación por la salud mental. Sanidad alerta del aumento del consumo de ansiolíticos y somníferos entre adolescentes. Y también adolescente es el que adolece, ¿no? Es ese cambio tan importante y que hay que estar tan encima como padres y afianzar su identidad y demás. Pero adolescente, joven, digamos que ahí podríamos ver la felicidad en su mayor grado, ¿no? De esplendor, la felicidad, la fuerza, el vigor, la ilusión, las ganas de vivir. Sin embargo, qué triste la sociedad tal como está, el fruto que nos está, las consecuencias de cómo estamos en este sistema roto, este sistema fracasado, que la juventud tiene que, fíjate, qué aumento de consumo en ansiolíticos y somníferos entre adolescentes. Son datos del Ministerio de Sanidad. En los últimos 30 días casi 2 de cada 10 admiten consumir ansiolíticos y casi un 4% lo hace a diario. ¿Qué te parecen estos datos? Aumenta el número de suicidios en España, especialmente entre los jóvenes. Cada día se suicidan en España una media de 11 personas, o lo que es lo mismo, una cada 2 horas y 15 minutos. Estos son datos de 2020, no tenemos los de 2021. La defunción por suicidio ha sido de nuevo la primera causa de muerte no natural en España y segunda causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. Llevan 13 años consecutivos siéndolo. A la muerte por suicidio hay que añadir los intentos y la ideación suicida. Según cálculos de la OMS, existirían unos 20 intentos por cada suicidio. No nos llegan los datos de suicidios, pero no solamente los intentos, sino detrás todos esos pensamientos macabros que están atentando y boicoteando tu salud, ¿verdad? Pues de esos datos no los tenemos, pero me imagino que serían miles, se contarían por miles. Eso significa que en un año podrían producirse en torno a los 80.000 intentos de suicidio al año en España y que entre 2 y 4 millones de personas posean ideación suicida a lo largo de su vida, ¿no? Se estima por ahí esos datos. Hace tiempo, fíjate qué noticia encontraba, una adolescente, una chica, lanzó una pregunta a través de una story en Instagram. Aseguraba que su vida era una porquería y lanzaba al aire para quien le quisiera contestar si debía o no suicidarse. ¿Cuál crees que fue la contestación? La respuesta mayoritaria fue que lo hiciera, que se suicidara. Y la adolescente aceptó la voluntad de una mayoría de desconocidos sin ningún tipo de empatía y acabó suicidándose. Imagínate, ¿no? Y nosotros seguimos insistiendo en nuestros hijos sin redes sociales, ¿no? Que lo que tengan que aprender todavía lo aprendan de sus padres y no se dejen influenciar. Vivimos en una sociedad rota, crisis de valores éticos y morales, un sistema comercial frenético e impulsivo, una sociedad hiperconectada, la era del Internet de las cosas, la generación del like, ya le llaman la generación y ahora se le pone etiqueta a todo, se estereotipa todo, generación Z, generación millennium, generación de cristal, generación del like, ¿no? Dicen estudios que un like lo que genera en ti
¿no? Esa adrenalina que genera en ti equivale a ganar dinero. Entonces hay muchos jóvenes que basan toda su, bueno, pues, fracaso o lo contrario a fracaso, que sería éxito, a los likes que tienen, ¿no? Y vemos que, claro, estas estadísticas también entran dentro de los influencers, pero es preocupante ver cuántas personas que aparentemente te muestran vidas perfectas y detrás, y muchas miradas que hay de jóvenes que los toman como sus grandes influencers, y de repente ves que se quitan la vida, y es que es un escaparate surrealista, ¿no? La generación de likes, sensaciones, emociones y recompensas inmediatas. Yo hablo con jóvenes y les digo, no esperes que el Señor te responda como intentas que te responda, ¿no? Un vídeo, una story, algo que subes y necesitamos cuál es la reacción, cuántas visualizaciones tuvo hoy, cuántos likes ha tenido, y ahí entonces entran tus emociones. Necesitamos recompensas inmediatas. Vamos a Amazon, comprar, y es una compra impulsiva, pero yo sé que a veces, en algún momento, compras por un impulso simplemente anímico, necesitas una reacción, necesitas adrenalina que te la puede dar tanto un like como una compra que te dice, por ejemplo, en Nueva York me sorprendía que hacías un pedido en la mañana y en la tarde ya lo tenías. Y somos una generación donde necesitamos recompensa inmediata, causa-efecto, inmediato. Y queremos luego rápida ganancia. Exactamente. Y hoy los niños cuando están... Yo tengo una teoría. Yo creo que me voy a pasar. No quiero... Voy a ponerme un reloj. Sergio me dice, llegaste a 45 minutos a partir de ahora. Y no me cuenta estos 10 minutitos. No, a las 10:30 nos vamos. ¿Sí? 10:30, ¿está bien? Yo tengo una teoría. Yo le miro a mis hijos abriendo sobres de estos de fútbol, ¿no? Entonces están ahí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Me tocó! Yo le digo, no. Y lo estoy viendo, ya, corta eso. Porque creo, de alguna manera, que es un escalón, ¿no? Donde poco a poco, mi hijo se ríe, pero te lleva luego al botón donde apuestas, donde necesitas ese tipo. Yo veo cómo están jóvenes, ¿no? Y están ahí en un momento, están todos abriendo sobres, abriendo cartas, a ver cuál te toca. Pero yo digo, ¿y dónde está realmente ahí no sé, la gracia, el esfuerzo, el mérito? El mérito de abrir es y yo le digo, es pura suerte. Es que de ahí a un juego de azar y suerte no hay nada, es un pequeño paso. Y veo cómo están, entonces, y siguen a youtubers que de repente yo veo cómo imitan, ¿no? Y no solamente lo veo en mis hijos, pero los pongo a ellos primero. Dime, cariño. Sí. Entonces, encima Lila, mi móvil es Lila. Mi móvil Lila, que no te voy a decir la experiencia que tuve el otro día. Se me ocurrió decir que quería un color menos femenino. Y la mujer me dijo, ¿femenino por qué? Los colores son... Ya no existe. Yo digo, bueno, vale. Muy bien, sigo avanzando. ¿Cuál sería el antídoto a esta crisis? Creo que no solamente un antídoto, sí, Cristo medicina, ¿no? Ese es el verdadero antídoto. Pero vamos a intentar aterrizar un poquito todo esto. ¿Cuál sería el antídoto a esta crisis de salud mental? Muy bien, pues yo tengo aquí y me he centrado en la felicidad y me he basado en diferentes estudios y psicólogos cristianos y algunas cosas que me encantan y me gusta ver y extrapolar entre lo espiritual y lo natural. Primero en lo espiritual. Primero, antes de que todas las cosas fueran hechas, fue lo espiritual. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra y todo estaba desordenado. Y entonces el Padre empezó a poner orden a todas las cosas, ¿no? Y el verbo, la palabra, empezó a poner orden y empezó a manifestarse todo lo natural. Entonces les voy a hablar entre lo espiritual y lo natural. Me encanta ir a veo estudios y los contrasto con la palabra de Dios. Y la palabra lo evidencia, ¿no? Y la palabra
realmente, antes de que todas estas cosas pudieran demostrarse científicamente, ya la palabra anunciaba todas las cosas. De hecho, antes de que descubriéramos si la Tierra era plana, que creo todavía hay terraplanistas o terraplenienses, terraplanistas, todavía piensan. La palabra ya hablaba acerca de la redondez de la Tierra, ¿no? Entonces, quiero que tienes que agarrar y no tienes que quedarte simplemente con ciertas cosas que voy a tocar, porque te las voy a contrastar a la luz de la palabra. Pero vamos a definir un poco felicidad. La felicidad depende, escuchen, y hemos cantado mucho acerca de esto, la felicidad depende del sentido de propósito o de vida, sentido de identidad. La identidad que te da Cristo. Estoy convencido y creo que estarás experimentando, si has conocido a Cristo, se te revelará la identidad que tienes en Cristo. Y en esa identidad empezarás a disfrutar del fruto que es la felicidad. Entonces, hemos suplido sensaciones por sentido. Necesitamos sensaciones, emociones fuertes. Y eso nos da felicidad. Y te puede dar en un momento una reacción, ¿no? De pura adrenalina, cosas que están sucediendo químicamente en tu mente. Y eso se materializa, psicomatiza, si es un estado agradable. No te digo que no, pero muy diferente es a la felicidad que nosotros necesitamos o que nos intentan vender. Entonces nosotros los cristianos vamos por un camino entendiendo cuál es la felicidad. Y te voy a dar un tip si me da tiempo. Felicidad igual a muerte, fíjate, ¿no? Qué contraste, felicidad. Cualquiera que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Dice, y el que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por a mí, ¿qué dice? Por causa de mí, la hallará. ¿No habrás visto nunca, si en los tiempos de Cristo y en los tiempos de Roma, cuando sentenciaban a un reo y demás y tomaban la cruz, podía garantizar que al día siguiente a ese tipo no lo veías? ¿Sí o no? A la cruz y de ahí a la tumba. Entonces, si el Señor nos dice, toma tu cruz, creo que detrás hay muerte. Y al día siguiente no se nos debería de ver tanto, ¿no? No se nos debería de ver tan vivos. Entonces, qué contraste. Es difícil en el mundo, locura, pero estableciendo cultura de reino, ahora en el Señor, como criaturas, seres espirituales, que entendemos las cosas de Dios, ese misterio que no nos era revelado y ahora empezamos a entender, muerte es igual a nosotros a vida. Vida nueva en Cristo Jesús. Cualquiera que pierda su vida, que diga, no, yo felicidad, Señor, la vida que ahora vivo, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Me escucharán mucho repetir ese texto, uno de mis favoritos, y empiezas a descubrir la verdadera felicidad, que no es la libertad que vende este mundo, que no es ser como tú eres y no tengas miedo y problema a lo que piensen de ti. Sal del armario, siéntete libre para hacer y deshacer esto, lo otro, las leyes que cada vez están defendiendo más a los hijos, ¿verdad? Y hijos que quieren ser más del Estado que nuestros, donde para que nuestros hijos se conviertan en seres más felices y libres, donde ellos puedan elegir lo que hacen con sus vientres, con sus órganos, con sus... Sin embargo, por sus frutos los conoceréis. Vemos una sociedad cada vez más enferma, cada vez más infeliz, cada vez más depresiva. Entonces, nosotros tenemos que descubrir el sentido de vida. Sentido, propósito, identidad en Cristo Jesús. Eso te llevará a la verdadera vida, a la verdadera felicidad. Pero en nuestra juventud tenemos un déficit de identidad, de propósito. Lo confundimos por sensaciones, emociones fuertes. ¿Cuál es entonces la felicidad? No es hacer, aquí va la frase, ahí ayúdame en proyección. No es hacer lo que uno quiere, la felicidad. A ver qué te parece esta definición, tengo varias. Sino que es descubrir y amar lo que Dios quiere para tu vida. Cuando tú descubres quién eres y lo que tú eres y vas a hacer en esta vida, tú descubres tu verdadera motivación, tu verdadero sentido, propósito, identidad, proyecto que tiene Dios para ti. Y eso es lo que te levanta cada mañana. Amén. Sensaciones.
Vamos a encontrarnos muchas veces en un mar de sensaciones, en un mar de calma, donde todo está bien, y luego un mar bravo, ¿no? Donde nos vamos a encontrar que es un día tan, ¿cómo decirte? Tan intranquilo, tan complicado de mantenerse en pie. Sin embargo, nosotros no podremos tener un día malo y basarnos en el gran sentido que nos ofrece el Señor cada mañana. Y eso nos da felicidad. Por lo tanto, hablar de felicidad es hablar de propósito de vida. Felicidad no es bienestar, como dice ahí ese eslogan, que por un bienestar común, ¿no? Por el bienestar de todos, y enfocándose más a los jóvenes, y nos los están desgraciando con sus leyes y sus agendas. Lo confundimos constantemente. El bienestar es subjetivo. ¿Estás de acuerdo conmigo? El bienestar es relativo. Complace los sentidos. Mientras que la felicidad es el resultado de Dios complaciendo el corazón del hombre. La felicidad es el resultado de Dios complaciendo el corazón del hombre. ¿Cuándo Dios complace el corazón del hombre? Cuando Dios empieza a obrar en tu vida de una forma hermosa, tu gran sentido de satisfacción es ver a Jesús contento y feliz con tu vida. Dice en Marcos 1:11, y se oyó una voz desde el cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy contento contigo. Escuchen, fue la voz que irrumpió a años de silencio, ¿verdad? Desde Malaquías hasta que el Verbo se hace carne y viene, se escucha una voz del cielo que fue muy diferente a la voz que le hablaba en el Edén, una vez que habían pecado y tuvieron que cubrirse. El Señor proveyó pieles, ¿verdad?, de animal para cubrir, porque ellos se cubrían de vergüenza y se apartaban del Señor, y el Señor los llamaba. Y el siguiente acto en sí hacia el hombre, hubieron profetas y todos los patriarcas donde el Señor, habían cristofanías y demás, pero después vuelve a restaurar, desde el momento de la caída, vuelve a restaurar al hombre a través de Cristo Jesús. Se abre el cielo y se vuelve a escuchar una voz y dice, aquí está. Este es el modelo, esta es la vida que yo quiero. En esta vida yo me complazco, en esta vida yo estoy contento. Jehová, el Señor, está contento en una vida que hace la voluntad, una vida obediente, una vida que se rinde al propósito, que tiene gran sentido de quién es. Entonces, es una relación recíproca. El Señor, tú complaces y pones contento al Señor con una vida que se ofrenda al Señor, que le sirve, que le ama, y entonces el Señor te da el gran y mayor sentido de satisfacción, de gratificación. Tú eres feliz porque haces a tu Padre feliz. Tú estás contento porque haces a tu Padre contento. ¿Amén? ¿Cómo se hace eso, Benjamín? Qué bonito suena, ¿no? Nunca te harás feliz complaciéndote a ti mismo. Qué paradójico. Este mundo invierte cada vez más en el yo. Y cada vez el hombre está más perdido. Son las incongruencias de esta cultura. Pero nosotros estamos llamados a hacer cultura, a estar por encima. No se conformen a este mundo, sino sean transformados según la renovación de vuestra mente. Yo estoy llamado a no vivir bajo esta cultura que me señala a mí, a mirarme mi ombligo, a tener y cuidar todos mis detalles, que no digo que no están reñidos, pero cuando tú pones a Cristo como el centro, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás cobrará sentido alrededor vuestro, todo lo demás se empezará a ordenar. Yo estaré contento con vos y vos estarás contento conmigo. No lo he dicho en Canva, ¿no? Lo he dicho en argentino es vos. Pero en boliviano es vos. No vos, ¿no? Sino el pariente, no, vos. Dios está contento con vos y tú estás contento con el Señor. Amén. Haz contento al Señor. Agrádale con tu santidad, buscando la santidad, sin la cual nadie le ve al Señor. Y tú vas a tener un sentido de satisfacción, aunque
aunque no te suban el sueldo. Estamos contentos, aunque todo lo de alrededor esté como en blanco y negro, tú eres el que le da color. No esperes que las demás cosas alrededor tuyo te den color a ti. Tú das color, tú le das sal a las cosas, tú le das luz a las cosas. ¡Amén! ¡Amén! Cuanto más el hombre complace sus sentidos, más infeliz se vuelve. ¿Cómo Dios nos da esa felicidad? ¿Cómo Dios complace al hombre? Amándolo, amándonos. Amándonos nos complace. Aterrizando esa idea de que Dios se complace. Este es mi hijo, yo lo amo con todo mi corazón. Yo doy mi vida por él. El mayor antídoto para el sufrimiento del ser humano es el amor. Porque tú dices, no puedo llegar a ser feliz, Benjamín. Tú me hablas de felicidad, pero yo no la puedo alcanzar. Todo eso pinta muy bien, pero más que felicidad, yo no espero a mis sentidos y emociones poder lucrarlas, ¿no? de grandes recompensas. No. Es que todo eso está pagado porque es mayor el sufrimiento que yo siento. Entonces, para ello, el antídoto, la cura perfecta, es el amor del Señor volcándose hacia ti. Primero el Señor viene, se muestra de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para ti. Y con su Hijo ha dado todas las cosas. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él todo? Y si nos da con Él, todo es todo. Es todo. Han hecho recientemente un estudio. Varios gabinetes científicos hayan estado la creen de la creen a nivel mundial para definir la palabra todo. Y se han dado cuenta que todo, en todos los idiomas es todo, whole, ¿no? Whole es como los caramelos. Tengo un examen, hermano, oren por mí de inglés, estoy que tiemblo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando digo todo, es también el inglés. Todo. Sí. All the time. All, qué calor que hace aquí, ¿no? All, ok, all the time, ¿no? Decía nuestro pastor, ¿cómo decía el pastor Fernando? All the time. God is good. God, con God. Es una cosa, tan sencillo como es God. ¿Por qué decir diferente a...? Porque se escribe diferente. Pero wifi dice wifi, no dice wifi. Pero es wifi. O sea, es wifi y decimos wifi. O sea, lo usamos cuando queremos. El amor echa fuera todo el temor. Si no puedes ser feliz, si no eres una persona que digamos, se identifique con que tú estés tratando de darle emoción a tu vida, pero lo que estás viviendo es un constante sufrimiento, el amor cubre. El amor cubre multitud de faltas. ¿Qué tienes en falta? ¿Qué tienes en números bajos, en negativo, en números rojos? El Señor viene a cubrirlo. Y a partir de ahí empieza a elevarte hacia una vida de gozo y de felicidad. Una persona feliz, escuche, es aquella que es amada y que ama. Y la ley se resume en estas dos grandes verdades, ¿no? Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y el que tiene recompensa, honra a tu padre y a tu madre, pero ama. Mira, tú quieres sentir gozo y alegría, ama. Y demuestra también no solamente el amar en un sentido personal, sino materialízalo y que otros se den cuenta que tú amas. Da frutos de amor y vas a sentir gozo y alegría. O en el banco de alimentos, cuando ustedes entregan una cesta, qué satisfacción más grande ayudar a una persona. No importa, tenías un día donde tú te habías planteado tu tarde perfecta. Esa te iba a dar mucho gozo y alegría, ¿verdad? Y no está mal. Y crea en ti diferentes sensaciones que de vez en cuando es bueno. Son sentimientos placebos, ¿no? Son sentimientos placenteros, son buenos. Le doy la vuelta a veces al diccionario, son esos detalles que son las taras de ser humano. En el cielo no me pasará. Entonces... eso y que soy bajo. En el cielo también le he pedido al Señor 10 centímetros más y un caballo blanco con alas. Iré por ahí, ya me verá. Entonces,
¿Por dónde iba, Tamara? Entonces no, por el caballo no, tú tienes tu ideal de tarde. Era un mensaje serio, Ari, no era para... Yo no quería acabar. Entonces, hermanos, tú tienes tu Pegaso. Y de repente se te tuerce toda la tarde. Y entonces el Señor te pone ahí una necesidad y empiezas a darte, a volcarte. Mira, hermano, ni el que llegó a su personal trainer, tu amigo ese que te ayuda a levantar pesas, ahora es personal trainer. Tú te vas a correr y no has corrido, tú has hecho running. ¿Running? Running. Yo digo running, como wifi. Y luego también ve de fosforito, por favor, que si no, tú no eres profesional. No has corrido, tú tienes que ir de fosforito. Y si entras a Starbucks, no a Starbucks, y va a pedir una magdalena, no pides una magdalena, tú pides un muffin. ¡Malo, muffin! ¡Ay, señor! Reprendo eso, no, hombre. Bueno, vamos a seguir. Entonces, si me paso de horas, es su culpa, hermano. Me están entreteniendo aquí con el inglés. Hace unos años, un científico japonés ganó el premio Nobel a una investigación basada en la felicidad. Su estudio se basó en hacerle a una serie de personas diferentes una resonancia magnética funcional, concreta. El estudio reveló que el pensar en acontecimientos agradables y placebos del pasado generaba una mayor concentración de la hormona de la felicidad. Es decir, pensar, recordar, segregaba en el cerebro más hormonas y proteínas que el vivirlas o experimentarlas por primera vez. Entonces, hemos hablado de lo que es felicidad, ¿verdad? Que es sentido y propósito, es el diseño y desarrollo de ese diseño en Dios. El amar a Dios y ser amado y darse. Y ahora quiero ahondar un poco en pensamientos, en los pensamientos, cómo actúan en nosotros. La hormona de la felicidad es un compuesto, se le llama así de forma coloquial, y es un compuesto de endorfinas y otras hormonas que podría aquí hablar de cada una de ellas. Y son interesantes cada una de ellas, lo que genera en nosotros. Somos seres tripartitos, ¿no? Y entonces, como seres, espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma están las emociones, y actúan esas emociones. Y hay ahí algo que interfiere tanto para un lado como para otro. Lo emocional interfiere en tu cuerpo y tu cuerpo también interfiere en lo emocional. Y entonces ahí es donde también tenemos que entender varias cosas. Te hablo de temas espirituales, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, yo tengo ahí un texto archiconocido, hermoso, mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Dijo el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y espiritualmente eso cala en nosotros. Pero también tenemos una mente, un alma, unas emociones y tenemos nuestro cuerpo. Y ahí tenemos que entender qué sucede, cuál es la química de lo que está sucediendo dentro de nosotros, porque va a tener mucho que ver en cuanto a la felicidad. Entonces le llaman la hormona de la felicidad, porque nosotros, de acuerdo a cómo administramos y gestionamos nuestros pensamientos, cómo gestionamos nuestras emociones, nosotros liberamos, por ejemplo, dopaminas, endorfinas, oxitocina, ¿cuál más? Y serotonina. Entonces, tú empiezas a segregar y todas ellas tienen un componente y actúan y psicomatizan en tu cuerpo y tú, pues, por ejemplo, la dopamina, creo, no sé si no recuerdo, las tengo aquí para ir. Oye, ¿por qué tú tienes eso? Yo no te había pasado eso. Por ejemplo, vamos a ver la dopamina. La primera hormona de la felicidad de este cóctel, de este compuesto de la hormona de la felicidad, es la dopamina. Esta sustancia química está relacionada con la motivación y con el sistema de recompensa. Por eso nos hace ser competitivos, defendernos ante algún peligro y nos ayuda a cumplir objetivos. En resumen, las principales funciones de esta hormona de la felicidad son aumentar la frecuencia y presión cardíaca, regular la atención, el sueño y la actividad motora. Dicen entonces que es muy bueno
salir a correr y hacer deporte, dicen, en la noche, porque liberas esta hormona, dopamina, y lo que hace es traer equilibrio, y en las noches tú puedes conciliar mejor el sueño, porque has liberado y has contrarrestado otra hormona, digamos, muy dañina, ¿no?, para el ser humano, como puede ser el cortisol. Muy bien, a ver, ¿quién ha dicho cortisol por ahí? ¿Marcela? Dijo cortisol. Ahí. Se ha puesto de moda cortisol. Es como cuando con estas semillitas, ¿no?, que se pusieron de moda, como la chía, ¿no? Esta rojita. Bueno, está bien. ¿Eh? El goji. Y todo el mundo comiendo goji. Goji hasta con el café nos comíamos el goji, ¿no? Pero esto es una realidad que sucede dentro de ti. Y de repente no tienes ganas, ¿no? Y entonces tienes una alta segregación de cortisol y estás en un momento, digamos, donde has liberado bastante de esta hormona y te sientes atacado de los nervios. De hecho, el cortisol dicen que se puede volver hasta crónico y tú empezar eso a reproducirse en enfermedades como puede ser en un futuro fibromialgia. Por liberar cortisol de forma crónica, y ahí entran esas enfermedades y da fruto o debutan en una enfermedad como puede ser esa. O, por ejemplo, yo tenía, o de vez en cuando se me materializa, tengo dolores en las articulaciones, dedos y dedos de los pies. Y luego el cortisol, leyendo los efectos del cortisol, es que en las terminaciones nerviosas y articulaciones, ¿verdad?, trae bastante dolor, ¿no?, lo que viene siendo dolor, la liberación de esta hormona que es cortisol. Entonces suceden un montón de cosas en nuestra química. ¿Qué es la hormona de la felicidad? En el momento de experimentar una situación de felicidad o un recuerdo que está en el cerebro reproduciéndose, hay una reacción química. El cerebro libera hormonas y endorfinas, como hemos dicho, estas dos. Y regresando a ese estudio, hay otros estudios, como el libro del autor Viktor Frankl, médico y psiquiatra judío, escribió el libro El hombre en busca del sentido. Cuenta en una experiencia en un campo de concentración mientras vivió el Holocausto, que todos los días personas morían, otras bajo las mismas condiciones se mantenían con vida. Tras realizar un estudio muy exhaustivo, se da cuenta del siguiente detalle. Estudió a las personas que se mantenían con vida y había un patrón común. Descubre que estas personas tenían un alto sentido de propósito. Tenían una ilusión candente, viva en sus mentes, un vivo recuerdo de algo que les traía nostalgia y ganas de salir de ese lugar, mantenerse con vida, esforzarse cada día, y para ellos se materializaba o lo psicomatizaban así en un sistema inmunológico fuerte. Pero otras personas que estaban inmunodeprimidas, ¿cuánto hemos escuchado, ¿no? En esta pandemia muchas personas le afecta también, entre otras muchas cosas, como puede ser la genética y demás, cómo tú estás, en el estado de ánimo en el que estás, cómo está produciéndose la química en lo que es tu cuerpo, tu alma, tus emociones. Eres una paciente inmunodeprimido y entonces te afectan. Tu sistema inmunológico no se puede defender, trabaja a una frecuencia menor y eres más propenso, ¿no?, a no poder combatir y defender tu sistema de defensa cualquier tipo de bacteria, cualquier tipo de virus. Y ves personas que se enferman con mucha facilidad. Pueden ser muchos aspectos y matices, pero uno de ellos esto. Y Viktor Frankl se da cuenta que esas personas que tenían esa ilusión, un vivo recuerdo, le mantenía expectantes, emocionados y motivados. Entonces, ante las mismas emociones y sensaciones que había en el ambiente, situaciones que se estaban dando, como era ese gran holocausto y los nazis, esa crueldad con la que trataban y metían en las cámaras de gas y demás, habían personas otras morían ahí, entre la alimentación y todo lo que vivían y viendo como otros y esperaban la muerte, otros esperaban salir, otros seguían pensando, su mirada se proyectaba más allá de lo que sucedía en ese ambiente, ¿no?
Entonces hablamos de esta generación o esta sociedad en la que estamos, donde necesitamos sensaciones y emociones y basarnos en lo que estamos viendo y está pasando. Y de acuerdo a ello, eso nos influencia. Pero qué diferente cuando tú no estás atacado por todas, influenciado por todas esas cosas evidentes en lo que estás viviendo, como estos que estaban en este campo de concentración, sino que estás por encima. Estás viviendo de una forma por encima de lo que se está viviendo y estás basado en una mente fuerte, basada en cosas positivas. Pero nosotros, en vez de hablar de positivismo, por ejemplo, nos podemos ir a la palabra de Dios. Mas la mente puesta en el espíritu, que dice es, y la mente puesta en la carne es muerte. Entonces, cuando yo veo todas estas cosas científicas a la luz, lo contrasto a la luz de la palabra, digo, wow. O sea, en los cristianos, por supuesto que vamos a enfrentar, vamos a tener que luchar con todas estas realidades, pero vamos a salir victoriosos de todas ellas. Enfermedad, depresión, ansiedad, tenemos que levantarnos en el poder de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tengo la facilidad que me dice la palabra. Tengo la nueva criatura que habita en mí para decir, mi mente la pongo en el espíritu. En este momento de crisis donde yo puedo estar hablando crisis, yo voy a empezar a cambiar mi pensamiento y por lo tanto mi forma de hablar. Y voy a empezar a hablar con cordura, palabra de Dios, fe. Por supuesto que somos realistas en cosas que estamos viviendo y pasando, pero yo declaro que no me van a afectar. Yo declaro que no van a hacer mella en mí, ¿verdad? Generando tristeza, un sentido y emociones negativas, y empiezo a sentir y a segregar todo tipo de esa hormona cortisol que empieza a afectar y empiezo a psicomatizar, empiezo a encontrarme personas que viven en estas realidades, están en esa ansiedad, lo está generando altos niveles de cortisol. Fíjate, la raíz es tu mente. ¿Dónde tienes tu pensamiento? ¿Dónde estás tu mente centrada? Si está en Cristo, en eternidad, en fe. Cuando ves todas estas cosas que están pasando, son pasajeras. Pones la mirada más a lo eterno. En última instancia, yo a veces digo, ok, si esto está tan mal, yo empecé, ¿sabes? Mi miedo a los aviones lo empecé a superar. Y ojo, no digo que lo haya ya conseguido. El que esté firme, mire que no caiga. Entonces yo sé que si me dejo, a lo mejor no me voy a la bebida, hermanos, pero a lo mejor me ataca el miedo a montarme en un avión. Entonces yo me ponía en el peor de los casos, pero yo empezaba a tratar y a cuidar mi mente. Yo decía, yo tengo la mente de Cristo, yo puedo pensar más por encima de todas estas cosas. Y entonces empezaba a decir, Señor, y empezaba a edificar pensamientos que iban a producir en mí una serie de segregaciones, de hormonas que me podía ir al cortisol. Yo he vivido el cortisol, alta segregación de cortisol en un avión. O sea, fíjate cómo actúa el cortisol. Tú puedes tener un accidente aéreo, pasar algo. Por ejemplo, ¿han visto en la ventanilla de un avión ese motor prendido en fuego? O sea, esas personas de repente... No, hace poco salió. Yo es que sigo muchas noticias y luego las cookies me hacen una gran ayuda, ¿no? Las cookies, primero pensábamos que era el Señor. Fíjate, el Señor. Yo pensaba comprar la freidora air free. La air free. Pues no puedes... tenemos, ¿te das cuenta que cada vez el español no estamos... un Span-English que nos está llegando ahí? Reprendo ese espíritu del inglés. Y de repente tú buscas, se te ocurre buscar o hablar acerca del air free, y de repente por todos lados hay free, ve air free, y el Señor me está confirmando. No es el Señor, son las cookies. Las cookies. Entonces, bueno, pues a mí me salen muchas noticias de todas estas cosas. El algoritmo que usan para entonces empezar a ver tus incluso grabaciones y cuál es tu búsqueda, y sobre eso empiezan a darte más, ¿no? de todas esas cosas. ¿Cómo voy de hora? ¿Ya es la hora? La hora es, y la hora ha llegado, donde los verdaderos... 10 minutos, me dan 10 minutos. Entonces vamos a ver cómo actúa el cortisol. En un avión, por ejemplo, tú ves lo que está sucediendo ahí, el fuego ahí prendido en el motor, y de repente toda la cabina empieza a gritar. ¡Ah!
La hormona cortisol es lo que hace que tú te levantes en una reacción y de repente, no sé si te ha pasado ante una amenaza, que dices tú, ¿de dónde saqué tanta fuerza? Es impresionante, levantas de repente algo, agarra a una persona y dices tú, o sales a correr. Es la hormona que te ayuda, que si ves una amenaza como puede ser un león, no te quedas pasivo diciendo, mira, qué cachorro de león más hermoso, qué bonito, voy a acercarme y lo voy a acariciar, sino que hay una segregación muy importante en ese momento del cortisol y de repente te armas de valor. O sea, la reacción química en todo tu cuerpo afecta y empieza por toda la sangre a haber un alto valor de cortisol. Y entonces tú tienes una fuerza, un ímpetu, sale de ti una agilidad mental incluso para hacer y deshacer, pero fíjate que esta hormona se libera en pocos segundos, se libera de una manera impresionante. Y tú eres capaz, y es la que nos ayuda, sin esa quedaríamos pasivos ante muchas circunstancias y situaciones. Pero el matiz de esto, o el hándicap, es que empieza a descender y tarda de 8 a 10 horas en descender. Entonces, ha habido un accidente y tú sigues así, tú sigues hiperactivo. De hecho, al día siguiente te viene una bajona impresionante donde tu cuerpo, los músculos quedan como atrofiados, ¿no? de ese rendimiento tan importante que ha tenido, ¿no? Entonces, tú has liberado algo que es todo eso, tiene que volver a calmarse, a relajarse y imagínate, luego hablan y estudios demuestran que ante una amenaza, un pensamiento, simplemente una noticia, o empieza tu cabeza a pensar en algo que podría suceder y no está pasando, y tú liberas incluso más cortisol del que pasaría si ese acontecimiento fuera real. Y fíjate que el 90% de los pensamientos que nosotros tenemos no llegan a pasar. Entonces, por ejemplo, yo he estado en un avión y el pastor Juan Carlos me ha dicho, esto hace años, todavía no era pastor, yo. Y entonces no tenía la P, estaba yo ahí en proceso, evoluciona favorablemente, iba ahí poco a poco. Entonces, de repente me salió un sarpullido aquí en el avión. Y yo estaba, ¿cómo? Con el cortisol a full, así, miraba al capitán del avión, ¿no? O cuando decían, no sé si a usted le habrá pasado, por el megafonía, decía, lo iba a decir en inglés y no me ha dado tiempo, hermano. Decían por megafonía, les presentamos al comandante a bordo que va a pilotar esta aeronave, es Michael Jamiri, y tú decías, madre mía, ese se ha bajado de un cohete de la NASA y se ha montado aquí y me relajaba, me ponía, pero de repente entrabas en un avión de Iberia y decían, buenos días, su comandante a bordo, a continuación van a hablar con ustedes, es Manolo Suárez. Y tú decías, Manolo no ha pasado, Manolo no vuelca el avión y lo pone al revés y nos saca de cualquier apuro. Entonces yo estaba así atacado, yo miraba, si pasaba algo en el avión, hermano, yo me enteraba. Si yo les cuento la anécdota del último avión en Bolivia, estuve cerca, hermano, no dormí en todo el tiempo, mi cortisol estaba ahí a full, pero esta vez era real. Tenía ahí yo, vi cosas y yo sabía que algo estaba pasando en ese avión. No le voy a decir todo lo que veía. Por las noches veo. No han visto la película, ¿no? Sexto sentido. Entonces ¿qué sucedía? Yo podía, mira, el pastor Juan Carlos cenaba, comía, y me decía, ¿no come? Y yo lo miraba y decía, ¿cómo voy a comer? O sea, ahora mismo los que iban a la guerra podían estar días sin comer porque el cortisol trabajaba en ellos, que no dormía, no te da sueño, estás ahí, me salía hasta un sarpullido aquí, yo estaba en alerta porque mi mente se había revolucionado pensando en todo lo que me iba a pasar, lo que podía pasar, pero yo lo veía, yo lo hacía real. Entonces la reacción en mi cuerpo, lo que sucedía en mi cuerpo, yo psicomatizaba una situación peor de lo que pasaría si realmente yo lo estuviera viviendo. Simplemente pensándolo. Entonces, diferentes estudios llegaron con resonancias magnéticas, veían y le pedían a diferentes personas, un grupo de personas,
durante una semana estuvieron haciéndole todo tipo de resonancias y les pedían que pensaran en acontecimientos maravillosos. Por ejemplo, que te ha tocado la lotería. Vanidad de vanidades, ¿no? Sabemos que... Pero, ¿qué te ha tocado la lotería? Esas personas generaban endorfinas, dopamina, serotonina y toda la... Y esas personas estaban y podían ver cómo segregaba más que si estuviera sucediendo a unos niveles impresionantes, generando en ellos una sensación buena y agradable. Y le mantenía, y toda esa semana era una semana porque habían estado pidiéndole. Esas mismas personas las citaban la siguiente semana y empezaban a pedirles que pensaran en acontecimientos del pasado tristes, acontecimientos que han sido para su vida toda una crisis. Y empezaban a hacer un trabajo ahí psicológico para que pensaran solamente en eso, solamente en eso. Y entonces veían que la hormona de la felicidad, este cóctel en tu cuerpo tan agradable, empezaba a segregar cortisol a unos niveles impresionantes. Fíjate que el cortisol se genera, baja la sangre en la corteza prefrontal, no sé qué, no sé cuánto. El cortisol no favorece, no ayuda a que puedas tomar decisiones, ¿no? Te deja, te bloquea, Entonces, las personas generaba, en esas resonancias se podía ver cómo segregaba un cortisol de una forma impresionante, a una escala donde esas personas estaban atacadas. Imagínate ese efecto, donde hay personas que desde que se levantan están pensando en cosas negativas, cosas tristes, cosas terribles en ellos. Ellos están generando un panorama de unas realidades, ¿no?, ficticias, pero están psicomatizando todo ello como si pasara, y su cuerpo lo están llevando a ese grado de tensión tan fuerte que un cuerpo no puede resistir, de forma crónica, que tú estés moviéndote en ese ambiente constantemente. Entonces, bueno, a mí me ha ayudado mucho conocer qué sucede en mi cuerpo dependiendo en qué voy a plantear mi vida y mis pensamientos, en qué voy a afirmar, cómo voy a edificar mi vida, si en Cristo Jesús, en una roca inconmovible, y aunque vengan tormentas, lluvia, aunque sople fuerte el viento, yo tengo mis pensamientos afirmados en Cristo Jesús. Y yo tengo ahí una capsulita de una medicina que se llama Filipenses 4, 17, 18, y es impresionante. Piensen, como los que le decían con esa resonancia, esos científicos, piensen en todo lo bueno, todo lo digno de honra, todo lo verdadero. Basa tu vida en lo que es real, que Jesús te ama, por ejemplo, y empiezas a edificar tu vida en que Jesús te ama, en que Jesús murió por ti. Y como esos que estaban en los campos de concentración, que tenían un vivo recuerdo con nostalgia, recordaban lo hermoso y bueno del pasado para poder proyectarse, vivirlo en ellos y esperar un día salir de ahí para seguir teniendo ese estilo de vida. Piensa desde la eternidad cómo Jesús te vio. Salmo 131 es uno de mis favoritos, que me ayudó en mi identidad porque tenía una identidad destruida. Y cómo me ayudó, y yo me afirmaba y me lo ponía como un letrero siempre para verlo y afirmándome ahí. Tus ojos vieron mi embrión y en lo oculto fui formado. Cuando mis padres a lo mejor no me tenían dentro de su agenda, Cristo Jesús ya había hecho hueco en la historia de la humanidad para que Benjamín estuviera ahí. Eso me da sentido, me da propósito. Él me puso nombre. Cuando nadie te vio, yo ya te veía, yo ya planificaba sobre tu vida. Yo ya todo mi amor lo deposité en ti en la cruz del Calvario. Entonces, de repente, lo que está generando en ti es toda una hormona de ese cóctel que es la felicidad. Ahora, no quiero que te obsesiones en, oye, pastor, estoy un poco con más cortisol. No, es real que si te vas a un planteamiento negativo en tu vida, de acontecimiento, de ese, ¿cuánto nos pusimos en lo peor? O sea, todos estábamos ya desmoralizados este verano. A 3 euros que va a subir el 10 y yo no sé cómo ya hacer. Yo hacía cuenta y no me salía la cuenta, madre mía, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero lo verdadero era que estaba a un 80, Señor. Y tú mañana, Señor, el diésel está guardado en ti. El crudo, el petróleo, Señor, tú lo guardas, el gas tú lo guardas. Padre, lo verdadero es que hoy estoy vivo. Es que hoy estoy pagando la luz. Es que hoy tengo salud para trabajar. Porque te empiezas a parar aquí en lo peor y en lo peor. Y empieza a haber una química dentro de ti, en ese cuerpo, y tu emoción, ¿verdad? La química está en tu cuerpo, ataca a tu emoción y te lleva a un ambiente, a un estado depresivo que te deja
el espíritu alegre, dice que la tristeza seca los huesos. Y el espíritu alegre es medicina, ¿no? La alabanza es medicina. Cristo es medicina. Yo iba a hablarte acerca de, como tips, y te dejo ese, para hablarte más. Te voy a hablar otro día, que pueda, otro jueves, de discipulado. Cosas prácticas, hermanos. Y trataré, ahí ya habré hecho el examen de inglés y te podré... No sonaré tan ridículo, pero simplemente te voy a hablar acerca de la oración. Otro estudio hizo un estudio, fíjate. Entonces, estudiosos hicieron un estudio. Y el estudio reveló que tenían que estudiar más. Entonces, se dieron cuenta que estoy muy cansado, y cuando estoy muy cansado, mi mente, mucho cortisol, mi mente va para Ica, va lenta. Ustedes han entendido, las sensaciones y emociones son consecuencia de una mente que tiene que estar sujeta a Cristo, dependiendo de Cristo. Y si tú te planteas la vida en Filipenses 4, 17 y 18, y dice, y la paz, dice el 17, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones aún en los aviones. Ahí en el avión, sea Manolo Iberia o sea American Airlines, con Michael ahí al bordo, el Señor está ahí guardando todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo, hermano? En el avión yo empiezo. Señor, las alas de tu espíritu, guardando estas 2 alas, Señor. Aquí no hay 4 motores, yo me basaba en 4 motores, menos probabilidades. No, aquí hay 2 motores, pero sobre todo el propósito tuyo nos llevará a buen destino y nos volverá. Y en última instancia, yo ya empecé a edificar así, que era lo que me perdió antes. Si me voy con Cristo, ¿qué puedo temer? Hasta, a lo mejor a mi mujer hasta le doy una alegría y le quito pesares, Quita pesares, es una indirecta, Tamara, va ahí a quita pesares. Entonces, queridos hermanos, uno de los tips que te traigo, cómo no, va a ser la Biblia y la oración. Pero en la oración, no solamente es una oración que traiga y recuerde al Señor todos nuestros problemicas diarios, que no te digo que no. El tema es qué haces una vez que le has presentado al Señor todos esos problemas. Si simplemente se los has expuesto y le has recordado todo lo que hay, le has mostrado que los tienes bien vivos en tu recuerdo, o es una oración que se vuelca, una oración desgarradora, una oración que realmente entrega y deposita al Señor. Es una oración de muerte, de dejarse en las manos del Señor. Y este estudio veía que había un índice muy bajo de enfermedades cardiovasculares, ictus, cáncer y demás en conventos, en lugares de meditación y tal. Y se dieron cuenta qué es lo que sucede dentro de estos lugares de retiro espiritual, donde estas personas viven una vida totalmente sana. Al final el agua les llega prácticamente igual. Los alimentos también. Y son personas como nosotros que envejecemos y tal. ¿Qué sucede? Esas personas, dice que la meditación, la oración que entrega, que deposita al Señor. El vivir sin esas cargas, sin esos pensamientos que están siempre ahí taladrando nuestro ánimo y nuestro gozo. Entonces, cada día levántate y verdaderamente preséntale al Señor una oración donde tú no venzas, no vuelvas a tomarte las cargas, sino puedas depositarlas en el Señor. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los hago descansar. Y la repercusión que va a tener ese descanso es que ustedes van a empezar a liberar una hormona de felicidad, dopamina, serotonina, endorfinas y todo eso que va a empezar a producir en vuestros cuerpos salud, bienestar, sentido. Cuando Cristo nos pueda llevar, podemos tener mucha cortisol o podemos tener la hormona de la felicidad por la nube, lo que sea. Cristo, cuando llegue nuestra hora, nos iremos sin o con. Pero yo prefiero el tiempo que me quede aquí en la tierra, vivirlo con felicidad, con gozo, con sentido de propósito. Empieza a edificar y a materializar la palabra en una evidencia diaria en ti. Empieza a aterrizar la palabra en tu vida, cada texto, que verdaderamente no solamente nos lo sepamos como loro, sino que lo podamos aplicar en nosotros. Amén. Amén. Ponte de pie.
Otro día sigo y hermanos aterrizaremos todas las ideas de lo que el Señor nos quiere hablar. Pero es una realidad, como hay tanto sufrimiento en las mentes y está la juventud, los adolescentes, hombres, mujeres, están siendo víctimas de estas realidades. Y todo lo que nos está dando fuertes emociones y sensaciones, como puede ser esta conectividad, las pantallas, los móviles, esas reacciones, impulsos rápidos, y no están ayudando en todo esto, en nuestra mente, para poder vivir y gozar la vida que tenemos en el Señor. Transformémonos en la renovación de nuestra mente. Amén. Señor, gracias por tu palabra, que podamos, Señor, fuera de todo lo que hemos bromeado, nos hemos reído, hemos gozado, porque también tu presencia nos sentimos aquí en libertad, con gozo y con alegría. Pero Padre, Señor, que podamos meditar en todo esto, Señor. Somos hijos de luz, Señor. Tenemos tu mente y queremos trabajar y saber cómo andar en esa novedad de vida, en esa vida abundante que tú nos llamaste, Señor. Que esas estadísticas no se encuentren, se reduzcan. Señor, que cuando vean los niveles de estadísticas de cómo está la iglesia, en su estado de ánimo, de esplendor, encuentren, Señor, que no solamente no es tanto la salud física, sino esa salud espiritual, mental. Si hay una iglesia viva, una iglesia prominente, una iglesia, Señor, para este tiempo, que sea ese faro, que sea un modelo perfecto de la vida en Dios, la vida que tú prometes. Que no se haya una iglesia también que esté, Señor, cabibaja, siendo víctimas de toda esta nube tóxica, en depresión, en ansiedad, fuera el suicidio, fuera el suicidio. ¿Cuántas personas, Señor, con pensamientos que vuelan por su cabeza, fuera todo ataque que venga en la mente? Señor, atamos y reprendemos y tomamos, Señor, no dejaremos que aniden esos pensamientos en nuestra cabeza. Los echaremos conforme revoloteen, como decía Lutero, conforme revoloteen en nuestra mente. Echamos todo pensamiento y lo llevamos cautivo a tus pies, Señor. Y declaramos, Señor, que nosotros empezamos a pensar en todo lo bueno, agradable y perfecto en ti, Señor. Y que eso produzca en nosotros ese peso de gozo, de alegría, de bienestar en ti, de tranquilidad, de confianza en ti, en quietud y en reposo, en arrepentimiento, estará vuestro poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.